Jessicas, les he preparado otra preciosa clase. Hoy vamos a ver el taller número 51 que hace referencia a la manera como yo puedo hacer reflexión y alargamiento en funciones. En el taller se lo voy a explicar completo, ¿listo? Entonces van a prestar mucha atención. Dice, dada la función f de x igual a raíz de x menos 1, escribir la ecuación y utilizar las transformaciones para graficar las funciones reflejadas. Primero, yo puedo reflejar, primero voy a explicarles qué es una reflexión de una función. Ejemplo, yo estoy acá y si acá hubiera un espejo, si acá al frente hubiera un espejo, mi rostro se reflejaría hacia allá, es decir, que se vería allá. Entonces la reflexión es como la manera como la función puede mirarse en un espejo. Yo lo diría pues de esa manera, es decir, acá está el eje X. Si el eje X fuera el eje de reflexión, entonces la función, si está, por decir algo, aquí, si la función es esta y está aquí, entonces como la reflexión es que se vea como en un espejo hacia el otro lado, se vería así. ¿Listo? Entonces si la función es así, la reflexión sería así. Si la reflexión es con respecto al eje X. Si la función está acá, entonces la reflexión se debería ver, si fuera con respecto al eje Y, se debería de ver así, a la misma distancia. Si aquí hay un espacio de distancia, aquí también habría un espacio de distancia y se vería de este lado. Entonces, las reflexiones pueden ser con respecto al eje Y. Si yo tengo esta mano y la reflejo con respecto al eje X, quedaría así. Y si yo tengo esta mano y la reflejo con respecto al eje Y, quedaría así, a la misma distancia que la tengo. Si la tengo pegadita del eje Y la voy a reflejar con respecto al eje Y, quedaría así. Si la tengo hacia arriba del eje X, digamos que la tengo dos unidades hacia arriba del eje X y la quiero reflejar con respecto al eje X, entonces me corro dos unidades y queda así. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la reflexión es hacer como este giro. Yo tengo esto acá y lo quiero reflejar, entonces queda así. Y si lo quiero reflejar con respecto al eje Y, queda así. ¿Ok? Entonces es como que la reflexión del eje X, el eje X hace la rotación. La reflexión del eje Y, el eje Y hace la rotación. ¿Cómo se vería esto en términos de funciones? Si yo quiero la función f de x igual a raíz de x menos 1, esa función se reflejaría como y sobre el eje x, sería como y igual a menos f de x. Vamos a hacerlo pues ya con el ejemplo concreto. Entonces tengo esta función, raíz de x menos 1. Yo a esa función le voy a asignar tres valores. Le voy a asignar el 1, el 0 no, porque el 0 no. Porque 0 menos 1 me da menos 1 y raíz de menos 1 es un imaginario. Te voy a asignarle el 1. 1 menos 1 me da 0 y raíz de 0, 0. Ahora le voy a asignar el 2. 2 menos 1 me da 1 y la raíz de 1 es 1. Ahora le voy a asignar el 5. 5 menos 1 me da 4 y la raíz de 4 es 2. Voy a hacer un pare porque se me olvidó decirles el parameditar. Nuestro parameditar de hoy lo encontramos en Génesis 31:17, que dice, entonces se levantó Jacob. ¿Qué significa levantarse? Significa una acción que me implica a mí una determinación, que me implica a mí una decisión firme. Cuando nosotros nos acostamos a dormir y ponemos la alarma del celular o del reloj a despertar y suena el reloj, muchas personas lo que hacen es apagarlo. Ay, no voy a dormir otros 10 minuticos, pero el que se levanta está tomando una decisión firme. Dios nos invita a que tomemos decisiones firmes que nos ayuden a redundar en bien de nuestra vida. En este tiempo de confinamiento es importante que usted tome decisiones firmes en saber administrar bien su tiempo, mis Jessicas, para que les vaya bien. Las amo mucho y vamos a seguir con el taller. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar estos puntos. C1 de la X con 0 de la Y. 1 de la X con 0 de la Y. 2 de la X con 1 de la Y. 2 de la X con 1 de la Y. 5 de la X con 2 de la Y. 1, 2, 3, 4, 5 de la X con 2 de la Y.
esta forma la gráfica, ¿sí? Yo la quise recortar y la traje aquí así. Esta sería la forma de la gráfica. ¿Listo? Ok. Ahora, esa gráfica la vamos a reflejar sobre el eje X. ¿Por qué la quise traer en forma de figura, mis Jessicas? Para que ustedes me entiendan más fácil. Si la reflejamos sobre el eje X, perdón, me va a quedar así. ¿Sí? Reflejarla sobre el eje X es, si yo la tengo así, la volteo sobre ese eje y me queda así. ¿Listo? Vamos a ver si es verdad. Deshagámosla. Para yo reflejarla no es sino que al resultado le coloquen menos, o sea, menos f de x. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer acá el menos y. Entonces aquí me dio 0, menos 0 pues da lo mismo. No 1, sino menos 1. Y no 2, sino menos 2. Entonces, cuando x vale 1, y vale 0. Claro. Cuando x vale 2, y vale menos 1. Cuando x vale 2, y vale menos 1. Claro acá. Cuando x vale 5, y vale menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, y vale menos 2. O sea que la gráfica me da así. Tiene que si la volteamos. ¿Me dio? Sí, mis Jessicas, qué fácil. Entonces no es difícil. ¿Ok? Ahora vamos a mirar cómo esta misma gráfica se refleja sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces es la misma gráfica, 0, si x vale 1, y vale 0. Si x vale 2, y vale 1. Y si x vale 5, y vale 2. 1, 2, 3, 4, 5, y vale 2. La gráfica sería esta, ¿cierto? Ahora, esta gráfica, que es esta misma, ¿cierto? ¿Cómo se me va a reflejar en el eje, sobre el eje X? Entonces se me va a reflejar así. Como acá hay un espacio, debería dar acá, ¿sí? Y aquí se me refleja así, o sea que debería dar esta forma. Vamos a ver si es verdad que me da algo como esto. Pues ahí me torcí, pero me debería dar algo como así. ¿Listo? Algo así. Vamos a ver si es verdad. ¿Listo, mi Jessica? Entonces empecemos. Aquí me dice que no es menos f de x, sino que es f de menos x. ¿Listo, mis Jessicas? Entonces empecemos. Aquí voy a reemplazar la x por menos x. ¿Listo? Entonces, ojo, que usted dirá, Jessica, pero es que una raíz negativa es imaginaria, sí, pero como yo tengo menos, ¿cierto? O sea, voy a coger los números de acá, voy a coger el menos 1, ¿sí? Entonces voy a coger valores que estén en ese intervalo. ¿Por qué? Porque ahí el dominio tendría que ser los valores negativos. Entonces empecemos. Cuando x vale, es acá, perdón, para no confundirnos. Voy a asignarle, tengo x y y. Y voy a asignarles de valores, voy a asignarle el menos 1. Voy a asignar el menos 2 y voy a asignar el menos 5, porque aquí ya no cambia el signo la y, sino la x. Entonces el menos 1, el menos 2 y el menos 5. ¿Listo, mis Jessicas? Entonces empecemos. Cuando x vale menos 1, porque acuérdense que es a la x la que se le cambia el signo, entonces cogí las x y les cambié el signo, mis Jessicas. Tenía 1, puse menos 1. Tenía 2, puse menos 2. Y tenía 5, puse menos 5. Y reemplazo en la función acá. Menos
tengo raíz de x menos 1. Entonces, sería, como es menos x, entonces menos por menos 1, ¿sí? Porque se hace f de menos x. Entonces, en lugar de x, reemplazas por menos x. Y ahora vamos a reemplazar por esos valores. Raíz de menos, menos 1, menos 1. Menos por menos, más. 1 menos 1 me da 0. Ahora voy a reemplazar por menos 2. Menos por menos, más. 2 menos 1, 1. Y raíz de 1, 1. Ahora voy a reemplazar por menos 5. Recuerden que aquí cambio x no por x, sino por menos x. Entonces me da menos 5. Menos 1. Menos por menos, más 5 menos 1 me da 4. Y raíz de 4 es 2. Entonces cojo estos valores. Cuando x, voy a borrar este, que así se supone que me debe dar. ¿Listo? Vamos a ver si es verdad. Cuando x vale menos 1, llévale 0. Cuando x vale menos 1, llévale 0. Cuando x vale menos 2, llévale 1. Cuando x vale menos 2, llévale 1. Cuando x vale menos 5, llévale 2. 2, 3, 4, 5, llévale 2. Y miren que me dio la gráfica que esperábamos. ¿Sí ven, mis Jessicas, qué fácil? Ahora les voy a explicar el otro ejercicio que aparece en el taller. El otro ejercicio hace alusión al alargamiento de las funciones. Una función yo la puedo alargar hacia arriba o la puedo alargar hacia abajo. ¿Qué es alargar? Es estirar. Entonces, yo puedo estirar una función hacia arriba o yo puedo estirar una función hacia lo alto o hacia lo ancho. Ejemplo, en el taller me dicen, en el taller me están pidiendo a mí que alargue la función seno de x verticalmente 2 unidades, coseno de x. F de x igual a coseno de x verticalmente 2 unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a explicar el concepto y ya no vamos a hacer como ahorita que hice las tablas, sino que lo vamos a alargar con análisis. Por ejemplo, aquí yo me puse a hacer la tabla y todo eso. ¿Cómo sería reflejarlo con análisis? Reflejarlo con análisis sin necesidad es que si aquí hay un espacio, yo corro un espacio y hago esto. Eso es pues la misma altura. Hago esto y eso es reflejarlo con análisis. ¿Listo? Entonces eso mismo vamos a hacer en el alargamiento. Ya no vamos a empezar a usar tabla ni nada, sino con la definición y con análisis. Entonces empecemos. Primero que todo, los alargamientos pueden ser verticales u horizontales. Cuando yo tengo un alargamiento vertical, así como yo les decía ahorita que puede ser menos f de x o puede ser f de menos x, en los alargamientos sucede lo mismo. En un alargamiento vertical, y coge esta forma, c por f de x, ¿sí? Ahí yo cojo un color rojo. Y en un alargamiento horizontal sería esta forma, y igual a f de c de x. Entonces, aquí la c está por fuera de la función, como ahorita que el menos estaba por fuera de la función, y aquí la c está dentro de la función, acompañando a la x, como mostrábamos ahorita, que la c estaba, el menos estaba en la x, ¿listo? Entonces esa es como la diferencia. Entonces recuerden que aquí no vamos a hacer tablas, sino que vamos a partir de estas definiciones y vamos a hacer el estiramiento así. Entonces, me dicen que estire la función coseno
verticalmente 2 unidades hacia arriba. Entonces, verticalmente 2 unidades hacia arriba. Y me dicen que horizontalmente 3 unidades. Listo. Entonces, partiendo de este concepto, ¿cómo escribiríamos la función coseno para hacerla verticalmente 2 unidades? Esta C es el número que me están pidiendo que alargue. O sea que yo la escribiría de la forma Y igual a 2 coseno de X. ¿Ok? Esa es la manera como la debo de escribir. ¿Ok? Ahora, para alargarla 3 unidades horizontalmente, o sea, a lo ancho, entonces, ¿cómo la escribiría? Lo escribiría de esta forma. Y igual a, aquí es la función coseno y el número que voy a alargar va acompañando la x, o sea, de 3x. Entonces, si notan la diferencia, si la alargo verticalmente, el número que yo la voy a alargar queda por fuera de la función. Si la alargo horizontalmente, el número queda acompañando a la variable, que es diferente. Y entonces hagámoslo. ¿Cómo se alargaría verticalmente? Muy sencillo. ¿Cómo es la función coseno? Bueno, el coseno de 0 grados, recuerden que el coseno está relacionado con la x, el coseno de 0 grados es 1. Entonces digamos que 1 está acá. ¿Listo? Hagámoslo así. De 1 en 1. Entonces, 2. Cada 2 cuadritos es 1, o sea que esto es 2. Esto es 1 y esto es 2. ¿Listo? Entonces, si el coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0. Entonces, digamos que aquí queda 90. Aquí queda 180. O hagámoslo más pequeñito para que no rinda. Acá 90, acá 180, acá 270 y aquí 360. Aquí sería, estoy cogiendo de un, tengo que coger todo la misma medida. ¿Qué sería? Aquí 90, acá 180, acá 270 y acá 360. Entonces cada 2 cuadritos dice 90, 180, 270 y 360. Y lo mismo hago acá, pero yo lo voy a hacer solamente de este lado. ¿Listo? Bueno, hagámoslo acá lo mismo. Aquí sería menos 90 grados. Aquí sería menos 180. Aquí sería menos 270. Y aquí sería menos 360. Recuerden que vimos el año pasado que los ángulos negativos son los que giran en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Entonces, cuando x vale 0, el coseno, recuerden que se relaciona con la... Acuérdense que el año pasado yo les enseñé esto, ¿cierto? Entonces esto es 0 grados, esto es 90, esto es 180, esto es 270. El coseno es el que se relaciona con la x. En la circunferencia de radio unitario, el coseno de 0 vale 1. El coseno de 270, mire que aquí no hay x, vale. El coseno de 90 vale 0 porque no tiene x. El coseno de 180 vale 0. Vale menos 1, perdón. El coseno de 180 vale menos 1. Aquí tenemos 1, menos 1. El coseno de 270, coseno de 180 menos 1, coseno de 270 está sobre la y, no tiene x, entonces vale 0. Y el coseno de 360 vale 1. Entonces la figura me quedaría así. Voy a hacerlo con otro color. Quedaría así. ¿Sí?
la figura del coseno, ¿cierto? Ahora, me están diciendo que esa figura verticalmente la alargue 2 unidades. Si yo la alargo 2 unidades, entonces voy a multiplicar este resultado por 2. 2 por 1, 2. O sea que esta figura iría así. El resultado aquí me da 2, entonces 1, entonces ya no es 1, sino 2. El resultado aquí me da 0, entonces 2 por 0 también me da 0. Entonces esta figura yo la voy a hacer alargada de otro color. El coseno de 90 me da 0, entonces me sigue dando 0. ¿Listo? Me quedaría alargada, me quedaría de esta forma. El coseno de 180 me da menos 1, entonces me daría menos 2. Menos 2 está por acá. Esta figura me quedaría así. Luego esta figura sube y subiría hasta 2 positivo. Así. Entonces mire que quedó alargada 2 unidades sobre el eje Y. Ahora vamos a alargar esta figura 3 unidades sobre el eje X. Voy a borrar esto para hacer las 3 unidades sobre el eje X. Entonces, aquí todo esto lo estamos haciendo es con análisis, ¿cierto? Inclusive necesito hacerlo un poquitico más ancha. Y la voy a hacer más sobre el eje X para que me... Entonces voy a hacer la original de rojo, ¿sí? Miren que esta era la original de rojo. Que va, acá está el 1, aquí está 90, acá está 180, acá está 270 y acá está 360, ¿cierto? Entonces la original va acá 1, acá 0, aquí menos 1, acá 0 y aquí 1 positivo, ¿cierto? Entonces la original iría así. Ok. Y la que es 3 unidades alargada, entonces aquí esto me tiene que quedar 3 veces de ancho. Entonces aquí hay 2, entonces aquí me quedaría 2, 4, 6. Entonces esta bajaría de esta manera. Recuerden que lo estamos haciendo con análisis. 1, 2, 3. Esta se alargaría así. Y da esta vuelta así y va así. Como el tablero no me da, ustedes en el cuaderno la terminan así. Entonces aquí ya no la estoy alargando así como aquí que se alargó 2 unidades, sino que la estoy alargando de ancho. Aquí tenía esto de ancho, aquí tiene que tener 3 veces eso de ancho. O sea, 1, 2, 3, miren que empezaría acá. Quedaría chapada. ¿Listo, mis Jessicas? Bueno, bien juiciositas, les hice el taller completo, lo van a trabajar, lo van a analizar y lo van a estudiar. Las amo mucho. Bye.